Muhammad Ali se enfrentó a innumerables oponentes a lo largo de su legendaria carrera, pero ninguno lo sorprendió tanto como Sean Connery. En la primavera de 1966, mientras se preparaba para su revancha contra Henry Cooper en Londres, Ali se encontró con un rostro familiar en el gimnasio, y lo que asumió que sería un día cualquiera se convirtió en uno de los momentos más inesperados de su vida. Connery acababa de terminar la agotadora producción de Operación Trueno, y acudió a las mismas instalaciones para realizar un entrenamiento de acondicionamiento. Al enterarse de la presencia del famoso actor, gritó su desafío a través del gimnasio, su voz resonando en las paredes como un trueno en un cañón. La sonrisa confiada en el rostro del campeón comenzó a cambiar cuando Connery caminó silenciosamente hacia el ring sin decir una sola palabra, porque el hombre que tenía ante él cargaba con un pasado que se extendía mucho más allá de las glamurosas luces de Hollywood. Un pasado forjado en las calles más duras de Edimburgo, donde sobrevivir significaba saber pelear con los puños y no ceder ante nadie. El mundo conoce a Sean Connery como el affable y invincible James Bond, pero nadie conocía al joven Tommy de Fontainebridge que repartía leche al amanecer, trabajaba en fábricas de acero hasta que le sangraban las manos y aprendió a confiar en sus puños para sobrevivir cuando nadie más estaba allí para protegerlo. Ese día en Londres, dos leyendas descubrirían algo extraordinario el uno del otro. Algo que los uniría para el resto de sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. Pero antes de presenciar lo que sucedió en ese ring, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender quién era realmente Sean Connery ante las cámaras, antes de la fama, antes de que James Bond existiera. Y créeme, su historia es mucho más increíble e inspiradora que cualquier película que haya hecho. Si les fascinan historias como esta, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Les traemos las historias no contadas detrás de las leyendas cada semana. La información de este video se recopila a partir de entrevistas documentadas, libros de noticias de archivo e informes históricos. Para fines narrativos, algunas partes están dramatizadas y pueden no representar una precisión 100% factual. También utilizamos imágenes y narraciones asistidas por IA para la reconstrucción cinematográfica. El uso de IA no significa que la historia sea falsa. Es una herramienta narrativa. Nuestro objetivo es recrear el espíritu de aquella época con la mayor fidelidad posible. Thomas Sean Connery nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia, durante uno de los periodos económicos más sombríos de la historia moderna. La Gran Depresión ya había devastado a familias de toda Europa, y la familia Connery no era la excepción. Su padre, Joseph, trabajaba como obrero en una fábrica y camionero, ganando apenas lo suficiente para llevar comida a la mesa, mientras que su madre, Eupemia, limpiaba casas para familias adineradas para complementar sus escasos ingresos. La familia vivía en un pequeño piso en Fountain Bridge, uno de los barrios más pobres de Edimburgo, donde varias familias compartían baños individuales y el agua caliente corriente se consideraba un lujo con el que la mayoría solo podía soñar. Las calles eran frías en invierno, y el futuro parecía aún más frío para los niños nacidos en esas circunstancias. El joven Tommy, como lo llamaban todos, comprendió la pobreza antes que cualquier otra cosa en la vida. A los 9 años, consiguió su primer trabajo repartiendo leche antes de ir a la escuela, despertándose al amanecer para empujar pesados carros por calles neblinosas mientras otros niños dormían plácidamente en camas cálidas. A los 13, la escuela se había vuelto secundaria para sobrevivir, y se encontró trabajando en múltiples empleos para ayudar a su familia a mantenerse a flote. Pulió ataúdes en una funeraria, limpió imprentas, trabajó como socorrista durante los veranos y trabajó en fábricas de acero donde el calor era insoportable y el trabajo podía quebrar el espíritu de un hombre adulto en cuestión de semanas. Pero Fountain Bridge le enseñó a Tommy algo que ninguna escuela jamás podría. El barrio era peligroso, lleno de pandillas y hombres desesperados que se peleaban por el más mínimo insulto. Si querías sobrevivir allí, tenías que saber defenderte con los puños. Tommy aprendió esta lección pronto, y la aprendió excepcionalmente bien. Para cuando Tommy llegó a la adolescencia,
Su reputación en Fountain Bridge había crecido considerablemente entre quienes conocían las calles. Ya no era un niño pobre más que intentaba sobrevivir. Se había convertido en alguien a quien los alborotadores locales aprendieron a evitar a toda costa. Sus habilidades de combate llamaron la atención de un entrenador de boxeo local, quien vio en el joven Scott un potencial innato que no podía ignorar. Tommy comenzó a entrenar en un pequeño gimnasio, aprendiendo la técnica correcta, el juego de pies y la disciplina que distingue a los luchadores callejeros de los verdaderos boxeadores. Compitió en torneos amateur por toda Escocia, y quienes lo vieron pelear notaron algo especial. Tenía potencia en ambas manos, una sincronización excepcional y una barbilla que parecía de hierro. Algunos decían que podría haberse hecho profesional si las circunstancias hubieran sido diferentes. Cuando Tommy cumplió 16 años, decidió unirse a la Marina Real. Era 1946 y el mundo aún se recuperaba de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Navegó en diferentes barcos, visitó puertos extranjeros y experimentó la vida fuera de Escocia por primera vez en su corta existencia. La Marina le hizo 2 tatuajes que lo acompañarían para siempre. Uno decía Escocia para siempre. El otro simplemente decía mamá y papá. Esos tatuajes revelaban todo sobre lo que más le importaba a Tommy Canady. Sin embargo, su carrera naval terminó abruptamente a los 19 años. Tommy recibió el alta médica debido a úlceras estomacales, una afección que lo aquejó toda su vida. Regresó a Edimburgo sin un camino claro hacia adelante, sin educación y sin contactos que le abrieran puertas. La mayoría de los jóvenes se habrían rendido, resignándose a una vida de trabajo en fábricas y desesperación silenciosa. Pero Tommy Canady no era la mayoría de los jóvenes. ¿Qué crees que habrías hecho en su situación? ¿Te habrías rendido o habrías seguido luchando? Cuéntamelo en los comentarios. Tras su baja, Tommy se negó a dejar que las circunstancias definieran su futuro. Aceptó cualquier trabajo que encontró, sin importar lo difícil que fuera. Trabajó como albañil, socorrista e incluso posó como modelo en el Edinburgh College of Art. Su físico se había desarrollado notablemente gracias al entrenamiento de boxeo y al trabajo físico. En 1953, Tommy participó en el concurso MR Universo en Londres. Quedó tercero en la categoría de hombres altos, pero este evento resultó ser un punto de inflexión importante en su vida. En la competición, conoció a culturistas que trabajaban en teatro y le hablaron de audiciones para South Pacific. Tommy nunca había actuado, carecía de formación académica y hablaba con un acento escocés tan marcado que muchos apenas podían entenderlo. Pero aún así, se presentó a la audición y, de alguna manera, consiguió un papel en el coro. El gusanillo del teatro lo había picado y ya no lo abandonaría. Pero incluso cuando su carrera como actor comenzaba a tomar forma, Tommy nunca abandonó sus habilidades de lucha. A finales de la década de 1950, trabajó como portero de seguridad en varios clubes nocturnos de Londres y Edimburgo. El trabajo era peligroso y le exigía lidiar con situaciones violentas con regularidad, pero Tommy prosperó en ese entorno. Su entrenamiento de boxeo lo hizo más que capaz de manejar a los alborotadores, y su creciente presencia le infundió confianza. Hubo un incidente de esta época que se convirtió en leyenda en 1958. Durante el rodaje de Another Place, Tommy se enfrentó a una situación que habría aterrorizado a la mayoría de los hombres. Su coprotagonista era Lana Turner, una de las actrices más importantes de Hollywood, y salía con Johnny Stampinado, un hombre vinculado al crimen organizado en Los Ángeles. Stampinado se puso celoso de las escenas que Turner compartía con el joven actor escocés, y un día apareció en el set con intenciones amenazantes hacia Tommy. Lo que sucedió después demostró quién era realmente Tommy Canady. En lugar de ceder o llamar a seguridad, Tommy se enfrentó a Stampinado directamente y lo derribó de un puñetazo devastador. Stampinado abandonó el ser humillado y Tommy se ganó una reputación en Hollywood que no tenía nada que ver con la actuación. Era alguien a quien nunca se amenazaba. Para 1962, Tommy se había transformado oficialmente en Sean Canady.
Los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman buscaban a un actor para interpretar a James Bond en su próxima película, Doctor No. Habían considerado a docenas de candidatos, muchos de ellos más famosos que el obrero Scott de Edimburgo. Pero cuando Sean Connery se presentó a su audición, ocurrió algo mágico. Los productores lo vieron salir de la sala y notaron cómo se movía como un gato, como alguien siempre atento a su entorno, como alguien capaz de defenderse en cualquier situación peligrosa. Esa fisicalidad era justo lo que buscaban en su agente secreto. Doctor No se estrenó en 1962 y se convirtió en un éxito internacional masivo. El público nunca había visto a nadie como Sean Connery en la pantalla. Aportó una combinación de sofisticación y peligro al papel que resultó completamente auténtica para todos los espectadores. Y esa autenticidad provenía de algo muy real. La confianza que proyectaba no era pura actuación. Era la confianza de un hombre que había sobrevivido a las calles de Edimburgo, que había luchado contra oponentes reales, que había enfrentado amenazas reales sin pestañear. Para 1966, Connery había aparecido en 4 películas de Bond y se había convertido en uno de los actores más famosos del mundo. Pero la fama no había cambiado su esencia. Seguía entrenando con regularidad y mantenía sus habilidades de boxeo con dedicación. Mientras tanto, Muhammad Ali se había convertido en el campeón mundial de peso pesado y el atleta más famoso del planeta. Había ganado el campeonato seno en 1964 al derrotar a Sonny Lonn, una victoria que conmocionó al mundo del boxeo. Tenía solo 22 años. Era increíblemente rápido, increíblemente seguro e imposible de ignorar. Su estilo de lucha era revolucionario. Flota como una mariposa, pica como una abeja. Se convirtió en su famoso lema, capturando a la perfección su singular enfoque del boxeo. Pero Ali era más que un simple boxeador. Era un fenómeno cultural que se pronunciaba sobre cuestiones de raza, religión y política sin temor a las consecuencias. Se había convertido al Islam y cambió su nombre de Qas Escla a Muhammad Ali, una decisión que generó una enorme controversia. Desafió al sistema en todo momento y respaldó sus palabras con los puños cada vez que subía al ring. En 1966, allí viajó a Londres para enfrentarse a Henry Cooper en una revancha. Los aficionados británicos estaban ansiosos por ver si su héroe podía rematar el trabajo esta vez. Ali tenía 24 años, estaba invicto y estaba completamente convencido de que ningún hombre vivo podría vencerlo en una pelea justa. Esa confianza se extendía mucho más allá del boxeo profesional. Allí creía sinceramente que podía con cualquiera, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Si te ha gustado la historia hasta ahora, tómate un segundo para suscribirte. Nos ayuda a seguir ofreciéndote estas increíbles historias jamás contadas. El Noble Art Boxing Gym no era un lugar glamuroso. Estaba dirigido a boxeadores serios que valoraban el trabajo duro por encima de las apariencias. Sean Connery llevaba años yendo allí, manteniendo las habilidades de combate que había desarrollado en Edimburgo. Ese día de mayo de 1966, llegó para su entrenamiento habitual. Se vendó las manos, se puso los guantes y comenzó a trabajar el saco de boxeo silenciosamente en una esquina. Su técnica se mantuvo afilada, sus combinaciones fluidas, su juego de pies preciso. Cualquiera que lo observara con atención reconocería que no se trataba de un aficionado casual, sino de alguien con un entrenamiento serio y una experiencia real. Mientras tanto, Muhammad Ali dominaba la sala como solo podía, con su voz llena. El espacio y todos los presentes se sintieron atraídos por su personalidad magnética. Era inevitable que Ali se fijara en Connery. Desafiar al mismísimo James Bond a un combate de boxeo era justo el tipo de espectáculo que el campeón disfrutaba creando. La voz de allí resonó por todo el gimnasio. «Oye, Bond», gritó. «El gran James Bond está aquí. ¿Puedes pelear con un verdadero campeón? ¿Puedes con un hombre de verdad?» El gimnasio quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia las dos celebridades. Connery dejó de entrenar y se giró para mirar a Ali. No había miedo en su expresión, ni intimidación, ni afán de complacer. Solo había una evaluación serena, la mirada de quien evalúa a un posible oponente. Ali continuó. «Vamos, Bond.
3 asaltos, a menos que tengas miedo. Todos esperaban que Cannery declinara cortésmente. En cambio, Sean Cannery comenzó a caminar hacia el ring sin dudarlo. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda entre quienes lo presenciaron, aunque la historia permaneció en gran parte desconocida para el público. Cannery no dijo ni una palabra. Agarró sus guantes de sparring, trepó por las cuerdas y comenzó a calentar en su esquina. Allí fue tomado por sorpresa. Este actor escocés realmente lo estaba haciendo. Los instintos competitivos del campeón se activaron de inmediato. Si alguien era lo suficientemente insensato como para desafiarlo, le daría una lección que nunca olvidarían. Los dos hombres se encontraron en el centro del ring. Ali era varios centímetros más alto, con una ventaja de alcance significativa. Desde cualquier punto de vista objetivo, esto no debería haber sido una competencia en absoluto. Allí comenzó con su estilo habitual, rebotando sobre sus pies, probando a su oponente con golpes ligeros. Estaba jugando con Cannery, presumiendo ante el público que se había reunido. Pero algo sucedió en esos primeros intercambios que cambió la dinámica por completo. Cannery no reaccionó como un aficionado asustado. Su movimiento de cabeza era preciso y económico. Esquivaba los jabs de Ali con una facilidad experta. Su juego de pies era sólido, manteniéndolo en ángulo. Y cuando Ali se extendía demasiado en una combinación, Cannery contraatacaba con un gancho de izquierda que pasaba silbando la barbilla del campeón por escasos centímetros. La mirada de allí cambió en ese instante. La diversión juguetona desapareció, reemplazada por algo mucho más serio. Se enfrentaba a alguien que realmente sabía boxear, mucho más allá de lo que esperaba de un actor de Hollywood. Durante los siguientes minutos, los dos hombres se enfrascaron en una de las exhibiciones de boxeo más inusuales jamás presenciadas. Lo que impresionó a todos los espectadores fue el comportamiento de Cannery. Sin pánico, sin agitación desesperada, peleaba como había aprendido en Edimburgo: paciencia, inteligencia y dureza. Hacía que Ali trabajara para cada golpe limpio. Y ocasionalmente, cuando se presentaban oportunidades, Cannery lanzaba golpes con verdadera autoridad. Después del sparring, allí rodeó con su brazo los hombros de Cannery. «Este hombre sí que sabe pelear», declaró Ali. «En serio, ¿dónde aprendió James Bond a lanzar golpes así?» «Edimburgo te enseña muchas cosas», respondió Cannery con una sonrisa. Esa tarde en Londres marcó el comienzo de una amistad que duraría 30 años. Un vínculo forjado en el respeto mutuo y los valores compartidos. Allí y Cannery descubrieron que, a pesar de provenir de orígenes, países y profesiones completamente diferentes, compartían valores fundamentales que trascendían todas esas diferencias. Ambos creían en defenderse a sí mismos y a los demás sin dudarlo. Ambos se negaron a que la sociedad definiera sus límites o les dijera lo que no podían lograr. Ambos mantuvieron sus identidades esenciales a pesar de las presiones transformadoras de la fama. En los años siguientes, se mantuvieron en contacto a través de llamadas telefónicas, cartas y reuniones ocasionales. Cuando Ali enfrentó sus mayores desafíos, incluida su controvertida negativa a servir en Vietnam y la consiguiente prohibición del boxeo, Cannery defendió públicamente su derecho a seguir su conciencia. Esa lealtad lo era todo para Ali, quien nunca olvidó a quienes lo apoyaron. Allí solía contar la historia de su sesión de entrenamiento en entrevistas. «Este hombre podría haber sido un peleador profesional», decía allí. «No bromeo cuando te digo que lanzaba golpes que podían hacerte daño si conectaban limpios. Y lo más importante, no me tenía miedo en absoluto, ni un poquito». Eso lo dice todo sobre quién es realmente Sean Cannery como persona y como hombre. Los dos intercambiaron valiosas lecciones durante el tiempo que pasaron juntos ese día. Allí le mostró a Cannery su famoso juego de pies y movimientos. Cannery compartió historias de peleas callejeras en Edimburgo, donde no había árbitros ni reglas. Ambos se marcharon con una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser un guerrero. Con el paso de las décadas, ambos hombres se enfrentan los desafíos del envejecimiento. La batalla de Ali contra la enfermedad de Parkinson se hizo pública en los años 80, y ver al campeón luchar fue desgarrador. Cannery se retiró de la actuación en 2003,
refugiándose en las Bahamas en busca de privacidad. Pero su conexión se mantuvo fuerte. Cuando Ali encendió la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, con las manos temblorosas pero el espíritu intacto, Canary lo observó con lágrimas. Más tarde les contó a sus amigos que ese momento capturó todo lo que admiraba de Ali: la negativa a esconderse de las dificultades, la valentía de enfrentarse al mundo en vulnerabilidad. Muhammad Ali falleció el 3 de junio de 2016. El mundo lloró a un verdadero ícono. Sean Canary envió un mensaje privado a su familia que nunca se publicó. El propio Canary falleció el 31 de octubre de 2020 a los 90 años. En los homenajes posteriores, muchos se centraron en su carrera cinematográfica, pero quienes lo conocieron comprendieron que Sean Canary siempre fue más que un actor. Fue un superviviente, un luchador, un hombre que nunca olvidó las calles que lo formaron. La historia de Ali y Canary trata, en última instancia, sobre la autenticidad. Cuando estos dos hombres se conocieron en ese gimnasio de Londres, reconocieron algo esencial el uno en el otro: el fuego de una auténtica identidad que no se puede fingir. Muhammad Ali le pidió a Sean Canary que peleara como una broma. Lo que descubrió fue un alma gemela que se había ganado todo el éxito a base de lucha y sacrificio. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inéditas sobre las figuras legendarias que moldearon nuestro mundo e inspiraron a generaciones. Deja un comentario a continuación contándonos qué te parece esta increíble historia de dos campeones que encontraron respeto y hermandad de la manera más inesperada. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad, la inspiración y nunca dejes de luchar por lo que realmente importa en tu vida.